Bien, seguimos entonces con la segunda parte de la actividad. Está a cargo del profesor Wilson. No sé si es necesario el micrófono, pero si no es necesario, bueno, prefiero no utilizarlo. Yo tenía dos preguntas a partir de las cuales iba a montar mi presentación. Una era por qué en la Escuela de Historia hacemos historia agraria. Ya Margarita explicó muy bien por qué hacemos historia agraria, así que me ahorró muchos minutos. Además lo hizo con conocimiento de causa, así que quizá luego me voy a referir sobre eso porque tiene mucho que ver también por qué hacemos historia ambiental. Pero de momento voy a centrarme en la segunda pregunta, que era por qué hacemos historia ambiental en la Escuela de Historia. Hay muchos vínculos, hay muchos nexos entre ese pasado agrarista que Margarita y muchos otros profesores cultivaron en la escuela, que lo cultivaron de una forma honda, profunda, con mucha rigurosidad, lo que me parece un grandísimo ejemplo para las nuevas generaciones. Una de las cosas que se deduce de la explicación que Margarita hizo es todo el tiempo, todos los recursos, toda la sistematización que implicaba hacer esa historia agraria. Es decir, no eran proyectos de 2, 3 años, a partir de los cuales se publica un artículo, un paper, un libro, sino que eran proyectos de larga data, de largo alcance, que muchas veces tomaban 5, 10 o hasta 15 años. Eso es muy importante porque creo que uno de los grandes peligros para los nuevos historiadores es el afán de la publicación fácil, ¿no? Es la necesidad o la urgencia por publicar sin tener quizás la base empírica suficientemente afinada o sin tener quizás enfoques conceptuales realmente novedosos y densos. Hay una apropiación excesivamente facilista, me gusta decirlo, de conceptos, de métodos, de fuentes que explican muchas veces que los artículos que se publican o los mismos libros sean muy populares pero de baja calidad, ¿verdad? Y si hay algo que nos demuestra la buena ciencia es que lo que es bueno permanece y lo que es malo usualmente desaparece. Ese legado de la historia agraria afincada en la escuela desde los 80s permanece precisamente por la calidad, por ese trabajo minucioso, consistente, sin buscar necesariamente la exposición, sino más bien con una labor sumamente científica en ese sentido. Yo fui, y Maximiliano, Yolanda Zúñiga también fuimos como una generación de transición entre ese legado de la historia agraria. Fuimos parte de un programa de maestría que estaba centrado en estudios agrarios, en el cual participaba Mario Samper. Había un enfoque muy centrado en la economía, gracias al aporte de Paul Fes, que es un académico que lamentablemente lo perdimos en camino porque él se dedicó a la cooperación y a los estudios más de campo y no tanto académicos. También Brunilda Illich, que aunque no era docente, casi todos pasamos por la escuela de Brunilda, casi todos los de la maestría hicimos archivo con Brunilda y con José Fernández, cosa que lamentablemente ustedes no van a tener la oportunidad de hacerlo porque se aprendía muchísimo con ellos haciendo archivo, con Margarita, Carlos Naranjo, Mario Samper, Patricia Alvarenga también, que fue una participante de ese programa, aunque con el tiempo se separó por divergencias de diferente tipo, que es algo absolutamente natural en la academia. Nuestra maestría estaba centrada en un enfoque, como les decía, muy económico. Eran tesis cortas, recuerdo que nos exigían tener textos de no más de 200, 220 páginas, donde había que sintetizar todos los análisis que hacíamos. Hicimos un análisis económico muy detallado gracias a la influencia de Paul Fes, aunque solamente en la tesis está probablemente el 20 o 30% de esos análisis, porque el resto los descartábamos, ¿verdad? Cosa que me duele muchísimo, pero también aprendí muchísimo a desarrollar la síntesis gracias a este tipo de metodologías.
heredamos toda esa tradición de la historia agraria y seguimos haciendo historia agraria de diferente forma, pero ciertamente, de alguna manera también generacionalmente, sentimos la necesidad de construir algo nuevo. Toda generación tiene derecho a hacer su revolución, ustedes tienen derecho a hacerla y espero que la hagan. Toda generación tiene derecho a quemar cosas, ¿no? Con el debido respeto a los que están atrás, ¿verdad? Y en nuestro caso, después de terminar la maestría y de empezar a investigar y luego hacer estudios doctorales, encontramos también la necesidad, la presión de pensar más allá de lo agrario, más allá de lo rural, más allá de esos enfoques económicos y de encontrar nuevos prismas a través de la historia ambiental. Eso explica, por ejemplo, la creación de un programa de investigación en 2008, 2009, no lo recuerdo, que programa de sustentabilidad y desarrollo en perspectiva histórica, que se cerró hace apenas un par de años y que ha sido uno de los programas más productivos de la Escuela de Historia. No solamente organizamos un congreso latinoamericano de historia ambiental, sino que también se publicaron más de 40 artículos en revistas indexadas, casi 100 papers, diferentes proyectos de investigación, documentales. Se hizo muchísima historia aplicada en ese programa en el que participó Margarita, quien siempre le voy a agradecer. Eran proyectos, no solamente historia académica, que se publicaban en revistas, sino que también eran proyectos con un afán comunitario muy marcado. No sé cuántas giras hicimos en sus proyectos, fueron probablemente decenas de giras a diferentes partes, aunque nos concentramos mucho en la zona norte del país. Sobre eso, por cierto, hay un pequeñito corto, un documental que se hizo, que en algún momento sería bueno socializarlo para que los estudiantes lo vean. Creo que fue un programa, que nos permitió afianzar también algo que quizá no hemos mencionado todavía, es el concepto de historia aplicada. Esa historia social agraria que se hacía en los 80s y 90s sentó las bases de la historia aplicada, especialmente la historia aplicada con un aporte muy sustantivo del cambio social, trabajando con sectores productivos, que fue una herencia que intentamos desarrollar a través de la historia ambiental y que creo que también lo hemos hecho con bastante dedicación, que es una historia aplicada, no teórica, es una historia aplicada práctica, basada, claro está, en la construcción del dato a través de la investigación más propiamente científica, y que seguimos haciendo historia aplicada, especialmente desde el punto de vista de la investigación. Va a parecer muy personal esta presentación, pero últimamente he estado reflexionando mucho sobre el tema de por qué investigo lo que investigo, y de alguna manera también porque en la escuela investigamos lo que investigamos, especialmente en el campo de la historia ambiental. Y voy a ser personal en el sentido de tomarme a mí mismo como fuente, pero también con la idea de que ustedes reflexionen sobre la intrahistoria que está detrás de ustedes. Ahorita estamos empezando un curso y lo primero que le pedí a los estudiantes fue que me explicaran por qué estudian historia. Porque es muy importante saber por qué estudiamos historia. Porque muchas veces la historia que vamos a hacer en el futuro, por lo menos así lo he visto yo, tiene mucho que ver con nuestras condiciones personales, el contexto, tiene que ver con la historia familiar, tiene que ver con la historia de nuestros pueblos, etcétera, etcétera. Así que cada vez me parece más interesante el ejercicio de la intrahistoria, ¿no? Que es no tanto el relato historiográfico explicando los cambios conceptuales, metodológicos, sino que también el relato intrahistórico explicando por qué estudiamos lo que estudiamos. Margarita hablaba y explicaba con mucho detalle acerca de que hacíamos historia agraria, o se hacía historia agraria en los 80s, porque la mayor parte de los estudiantes venían de zonas rurales, porque la UNA era una universidad ruralista en mucho sentido, fue creada mirando mucho hacia las zonas rurales, y porque también ciertamente era una economía todavía base agraria, ¿no? Y era muy importante estudiar el cambio social desde esa perspectiva. De alguna manera también lo que intento es hacer la misma lectura, pero en el caso de la historia ambiental. Para hablar de la intrahistoria, de por qué estudiamos lo que estudiamos, es muy importante volver al punto primero de la historia, que es el presente. Yo no creo que podamos hacer historia sin partir del presente. Me parece una extrapolación imperdonable que alguien haga historia sin partir de una preocupación del presente.
Yo recuerdo cuando estaba en la maestría que tuve la oportunidad de leer este texto, que es una compilación hecha por Alejandro Tortolero, un investigador que alguna vez invitamos a la Escuela de Historia en el marco del programa de investigación de Historia Ambiental, que condensa una serie de estudios sobre Ruggero Romano. Ustedes seguramente leyeron a Romano en algún curso de colonial, que era un grandísimo historiador económico, hijo de banqueros, que se dedicó a estudiar historia y que trabajó en Italia, Francia y luego terminó trabajando en el Colegio de México. En este libro de homenaje a Romano, pues escribieron muchos de sus alumnos haciendo lecturas intrahistóricas de su experiencia con Romano, pero también haciendo un análisis de su evolución conceptual y metodológica. Hay un capítulo escrito por Romano antes de morir, donde él dice que él estudió historia básicamente por una razón, y fue para aprender a leer los periódicos, básicamente. Dice, yo quería estudiar historia simplemente para comprender lo que los periódicos decían. Siempre me ha gustado muchísimo esa frase porque me parece completamente cierta. Creo que si la historia sirve para algo, es para entender el presente, no solamente como un ejercicio positivista, academicista, que solamente se centra en el pasado como única mirada, como única vista hacia atrás. Tiene una serie de obras muy agradables. Para mí, por ejemplo, mi lista de libros favoritos de toda la vida está Coyunturas Opuestas. Es un ejercicio intelectual hermoso que invito a leer, o que no sean especialistas o no seamos especialistas en la colonia. El problema es que el presente es bastante complicado, es decir, el presente en realidad es lo único aparentemente real, o sea, es real este momento, no es real ni el pasado ni el futuro en el sentido de realidad física, pero ciertamente es transitorio y es instantáneo, cambia básicamente cada milésima de segundo, ¿verdad? Y el presente tiene un problema, y es que nos impide muchas veces contemplar los análisis en la dinámica de ciclos. El presente es tremendamente engañoso, es como una visión de túnel que nos hace creer que todo lo que sucede se explica básicamente en ese momento, en este escenario. En ese sentido, el presente es tremendamente populista, porque todos interpretamos a partir del presente, todo, absolutamente todo. Nos cuesta mucho ir hacia atrás. Quizá la ciencia más desarrollada de las ciencias sociales, que es la economía, es tremendamente presentista, ¿no? Porque no quería hacia atrás. Si la ciencia más desarrollada, que es la economía, renunció al pasado, pues es también muy común esta mirada de visión de túnel en otros campos. El presente es ahistórico, como sabemos, y es antifuturista, porque también el presente nos impide ver el futuro con suficiente amplitud, ¿no? Cuesta mucho. El problema del futuro, lo vamos a ver más adelante, en términos ambientales, etc., es que es muy difícil pensar el futuro. Todos los ejercicios de prospección son sumamente complicados y la mayoría terminan mal. Yo creo que la prospección es aquel campo en el cual hay menos logros desde el punto de vista estadístico. Probablemente más del 90% de las prospecciones fallan, ¿no? Porque es absolutamente caótico el futuro y no es fácil hacerlo, más aún desde una mirada solamente presentista. Siempre me gusta poner este ejemplo de Bhagwati, un grandísimo economista que trabajó en Yale, que yo me encontré ese libro en España, publicó un libro en los años 70 donde reunió a una gran cantidad de expertos, economistas del desarrollo, para pensar cómo iba a ser el año 2000. Uno de los expertos le tocó China, y recuerdo perfectamente la frase de una de sus conclusiones, donde el experto, siendo un grandísimo economista del desarrollo, decía que China no iba a poder ser un país rico, que tenía demasiadas contradicciones internas que le iban a impedir dar el salto económico para el año 2000. No sé si el señor está todavía vivo, pero claramente no le gustaría nada ver lo que está pasando. O bien, si es una persona muy inteligente, pues más bien entendería que su visión era sumamente limitada en ese momento. Así que si un gran economista del desarrollo falló en pensar el futuro, evidentemente todos nosotros estamos sujetos a ello. Ahora bien, a mí me interesa más, en toda esta reflexión, más que el presente, me interesa mucho la relación pasado-presente. Y no me estoy refiriendo tanto a la historia del presente. Es un campo que está
tenido muchísimo éxito en Europa y en algunas partes de América Latina, como México, como Argentina. Hay revistas de historia del presente y muchísimas publicaciones, sino más bien me refiero a esa relación de pasado-presente. Y contemplo esta relación de pasado-presente como un horizonte de análisis de cómo esta relación pasado-presente, lo que somos y lo que investigamos en función de lo que somos en el presente, cómo modifica la misma mirada que tenemos respecto al pasado y respecto al futuro. Esta relación pasado-presente la considero como un horizonte de análisis que modela la investigación histórica en función de marcos de vida intrapersonales, lo que estábamos hablando, pero también locales, en torno a los territorios que estudiamos, globales y generacionales. Es muy importante el aspecto generacional, como lo vamos a ver, y también quisiera mucho conectar con ustedes respecto a esto. Insisto, no tal vez toda generación hace su revolución, y yo les voy a contar mi revolución, esperando que ustedes piensen cuál va a ser su revolución historiográfica cuando sea el momento. Este horizonte de análisis es inevitablemente subjetivado, que no es lo mismo que subjetivo, porque voy a intentar demostrar cuáles eran los marcos en los cuales, o a partir de los cuales he pensado la historia ambiental, pero ciertamente es un horizonte, aunque es subjetivado, contextual. Es inevitable que el contexto permee la forma como abordamos este horizonte de análisis. Grandes historiadores clasiquísimos como Bloch, como Febvre, estaban desde hace muchísimo tiempo obsesionados con la idea de que la historia tenía que tener un vínculo con el presente. Si algo caracterizó probablemente, si algo hay que agradecerle a la gran escuela de los anales, es esa preocupación por situar el presente en el punto de partida de la historia y no al revés. Febvre decía que el análisis del presente puede aportar el mapa y el compás para la investigación histórica. La frase es tremendamente literaria, pero bonita, ¿verdad? También decía, la historia no puede lógicamente separar el estudio del pasado del estudio del presente y del porvenir. Y Bloch, la incomprensión del pasado nace finalmente de la ignorancia del presente. Es contundente esa frase, pero quizás no es menos vano agotarse en la comprensión del pasado si no se sabe nada del presente. Aquí volvemos a Rogero Romano, y también algunos de ustedes han sido estudiantes míos, y siempre les digo, si no podemos bien leer el periódico, no dedicamos a la historia, porque es el punto de partida fundamental para la investigación histórica. ¿Cómo estudiar esta relación pasado-presente al momento de construir, de hacer historia? Hay dos formas. Desde el punto de vista historiográfico, que no nos vamos a meter con eso, aunque vamos a mencionar varias cosas, y también desde el punto de vista más de la intrahistoria, que es lo que más me interesa. Cuando hablo de intrahistoria me refiero a una historia oculta que usualmente no sale en los libros, que es una historia que tiene que ver con la narrativa interior del historiador o la historiadora, que tiene que ver, que es una historia subjetivada pero objetivante, es decir, es subjetivada porque es la forma como hacemos historia, incluso a veces de manera inconsciente, pero la objetivamos con métodos, ¿no? Si yo hago historia económica, si hago historia social, si hago historia cultural, ahí estoy seleccionando un método y estoy objetivando mi propia posición subjetiva, ¿no? Es un conjunto de marcos de referencia, como coordenadas a partir de las cuales hacemos la historia, conceptuales, pero también políticas, ideológicas. Mucha de la historia que yo hago tiene que ver también con el contexto ideológico en el que me desarrollé. Es un sistema de coordenadas. Hay tres formas, me parece, de hacer ejercicios de intrahistoria. Por una parte, considerando los horizontes de análisis locales, los horizontes de análisis globales y el horizonte de análisis generacional. Y sobre esto es lo que voy a hablar. De alguna forma me encontré esta figura que representa lo que quisiera decirles. El horizonte visible, lo que vemos, es el horizonte más personal. El horizonte celeste es aquel al que tenemos acceso con método, con técnica. Y el horizonte astronómico muchas veces son horizontes a los cuales no tenemos acceso, que tienen que ver con el largo pasado o con el largo futuro. Pero ciertamente, cuando hacemos historia, inevitablemente mezclamos los tres horizontes. Muchas veces conscientemente, muchas veces inconscientemente. Estoy seguro que muchas de las cosas que Margarita dijo hace un momento, quizás no las pensaba en los 80, de la misma forma que muchas cosas de las que yo voy a decir no las pensaba hace 15 o 10 años cuando estaba haciendo el doctorado. Con el tiempo uno va muchas veces entendiendo por qué hacía las cosas y cómo las hacía en ese momento. Así que tampoco se trata de una sabiduría instantánea, sino que también es una forma de ver cómo uno va cambiando como investigador y eventualmente cómo puede ir madurando. En el caso del horizonte de análisis local, yo hago historia mental
porque nací en un territorio donde la Revolución Verde tuvo un éxito o tuvo un impacto notable. Yo soy de la zona de Los Santos. La caficultura de Los Santos es uno de los mejores ejemplos de Costa Rica de adopción de la Revolución Verde a un nivel tremendamente intensivo. Las fotos que ustedes ven allí son fotos de señores que quizás conocí muy mayores, son fotos hechas por un agrónomo de la zona que trabajaba en el STICA, luego podemos hablar sobre eso, intentando documentar las bondades de la nueva tecnología que estaba llegando en la década de los 50, cuando se estaba aplicando el censo del 55 que Margarita explicaba. Quizás seguramente conocí mejor al chiquito que está acá en la fotografía de la derecha, pero seguramente a los que están allí los conocí quizás mayores. Recuerdo muy bien su vestimenta, esa vestimenta de gente de campo. No son pobres para nada. Ustedes ven que tienen zapatos, que tienen alguna ropa que no era precisamente una ropa de pequeños campesinos. Claramente. Esta visión, hombre, en esta condición local en la cual crecí, era engañosamente local. En realidad estaban ocurriendo cosas muy globales en mi pueblo en ese momento. El STICA, les estaba hablando de un programa agrícola creado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de escala latinoamericana. Hubo STICAs en Honduras, en El Salvador, en Haití, Paraguay, en Venezuela, en Perú, y eran programas directamente vinculados con la influencia estadounidense en América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Eran programas de producción de alimentos que buscaban estabilizar la región latinoamericana en un contexto, un momento de guerra, ¿verdad? Y tenían claramente un componente geopolítico que trascendía Tarrazú y que tenía alcances continentales, pero también globales en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue también un proceso no solamente vinculado con la Segunda Guerra Mundial, sino también con un fenómeno que ocurrió en los 30 en Estados Unidos llamado Dust Bowl, que era una coyuntura. Usualmente recordamos los años 30 como una época de crisis económica y olvidamos no, en la narrativa no se incluye lo suficiente también la crisis ambiental que vivió Estados Unidos en ese momento, la gran expansión agrícola de Estados Unidos entre los años 10 y 20 del siglo XX provocó una gran degradación de los suelos que originó el Dust Bowl, estas olas, estas grandes nubes de polvo que caracterizaron al medio oeste de Estados Unidos en los años 30. Gracias al Dust Bowl, y hay por cierto mucha literatura y arte hecho en torno al Dust Bowl, por ejemplo la obra de Las Uvas de la Ira, que he puesto a leer en algunos cursos, que luego se llevó una película magnífica con Henry Fonda de John Ford, que ustedes pueden conseguir en internet seguramente con mucha facilidad, que explica la migración de mucha gente pobre, de trabajadores pobres que alquilaban tierras en el medio oeste y que quedaron sin nada por el impacto del Dust Bowl, o también porque en ese momento en Estados Unidos había un proceso de capitalización del agro en el contexto del New Deal. Solamente pensamos que el New Deal es una época de el Estado ayudando a la agricultura, y el New Deal fue en realidad una gran ola capitalista en la agricultura estadounidense. El New Deal sacó a los pequeños y medianos y finalmente consolidó una élite agraria moderna en el medio oeste. Esos pobres, esos Okies, que eran campesinos pobres farmers pobres de, por ejemplo, Oklahoma, migraban hacia California en busca de trabajo. Y esta obra de Steinbeck y la película retrata, cuenta esa historia, esa migración de los Okies hacia California. Y también que fue muy bien retratado por la obra de Dorothea Lange, una gran fotógrafa de la crisis de los 30, que invito a que busquen en internet porque es también una forma de visualizar esa gran pobreza. El Dust Bowl en realidad generó el surgimiento de una nueva cultura agronómica en Estados Unidos, especialmente vinculada con la conservación de suelos. El Dust Bowl obligó a no solamente poner atención a la mecanización de la agricultura, sino que también poner atención al impacto de esa mecanización sobre los suelos
y particularmente desarrollar técnicas de conservación de suelos. Surgió la ciencia de conservación de suelos en ese contexto en Estados Unidos. Esa ciencia de conservación de suelos es esta que está haciendo el señor de la derecha con las curvas de nivel. El STICA, ese programa estadounidense, enseñaba, entre comillas, a los campesinos a sembrar en laderas, utilizando muchas de las técnicas que se habían desarrollado en el contexto del Medio Oeste en Estados Unidos. Entonces siempre me pareció fascinante esa conexión entre un lugar pequeño, montañoso, como Tarrazú, como Los Santos, con la dinámica del Medio Oeste estadounidense. Me demostraba que uno también tiene que pensar y trabajar localmente las fuentes, pero también pensar los problemas de una perspectiva global, ¿no? Ser muy ambicioso en ese sentido. Mucha de la expansión, mucha de la clave de la expansión cafetalera de Los Santos, esas fotos son de allí, ocurrió gracias a las técnicas de conservación de suelos importadas desde el Medio Oeste estadounidense en los años 30. No lo puse acá, pero cuando hacía mi tesis de doctorado me encontraba muchas imágenes en manuales agronómicos de Estados Unidos que eran muy parecidas a esta, a los campesinos con sus, haciendo las curvas de nivel, calculándolas con la madera, o bien también haciendo terrazas para evitar la pérdida del suelo. ¿Profe? Sí. Precisamente eso es lo que le iba a preguntar. Técnicas de nivel, más o menos, ¿qué era lo que pretendían esas técnicas de nivel? Porque ahorita acaba de mencionar una palabra bastante importante, ya que estamos hablando, digamos, de conocer el pasado para más o menos ir entendiendo el presente, o por lo menos tener una lectura del presente. Esas técnicas de nivel, cuando usted las estaba explicando al principio, antes de mencionar terrazas, precisamente me llevó a pensar en las terrazas incas. Claro, eran técnicas básicamente para evitar la pérdida de suelos. Había muchas, no solamente el uso, la definición de terrazas, sino que también, por ejemplo, la siembra de árboles en contorno, la siembra de especies como el itabo, por ejemplo, que ustedes lo ven en muchas zonas cafetaleras, que el itabo, pues, a algunos les gusta mucho la flor de itabo con huevo, pero el itabo básicamente es muy útil porque sostiene mucho los suelos y fue una especie exótica introducida para esto. Entonces, aquí también, y es un punto importante lo que señala Julio, lo que estamos viendo es la importación, la adopción de una cultura agronómica estadounidense, porque también lo que yo estudio es el triunfo, el dominio de la cultura agronómica estadounidense a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y ese dominio no fue un dominio que se impuso, que se implantó de manera mecánica o vertical, sino que fue un proceso muy complejo con conexiones como esta, ¿no? Oklahoma, Tarrazú, trigo, maíz, café, farmers, campesinos, cafetaleros, que también nos dan la dimensión de las complejidades de este tipo de procesos de adopción tecnológica, ¿verdad? No se trata de implantaciones como usualmente algunas teorías no lo decían, ¿verdad? Bueno, es que a mí me surge como el comentario porque yo también soy de la zona y es como un tema que sigue muy vigente. Por ejemplo, digamos, en los sectores de cuando usted va de San Pablo ya a salir como a Frailes y todos esos lados, ahí yo le decía a Yerlan que las imágenes que usted puso más bien son como, no están tan empinadas, porque hay lugares que usted ve y es como, usted piensa que es casi imposible poder recolectar el café de ahí. Y también cuestiones como lo de, digamos, de que el café ya no es un monocultivo, sino que ya usted escucha mucho de que se necesita sembrar guineos, se necesita sembrar banano para que eso mismo vaya a ayudar al cultivo de café. Entonces me parece que es algo como muy impactante porque es actual también. Sí, ya la pérdida de suelo no importa tanto porque se aplica mucho fertilizante. Ajá. Y el fertilizante aporta los nutrientes que los suelos deberían aportar por sí mismos, lo que es un problema para la zona porque hay mucha contaminación de aguas y un coste energético muy alto, que es algo que también he investigado. Y luego, sobre el tema de especies, más allá del cafetal, pues son estrategias también para que si bien el café, en el caso de Costa Rica o de Tarrazú, es muy intensivo,
También algunas modalidades, es una mezcla, hay modalidades todavía de recirculación de nutrientes más o menos orgánicas, como el caso de la siembra de rosáceas o de árboles de sombra como los poros, por ejemplo, que aportan mucho biomasa a los suelos. Es un caso muy particular, digamos, de mezcla de revolución verde muy intensa con prácticas que vienen del pasado también. Y profesor, ¿Sí? una pregunta. Y también el impacto que tuvo esta revolución verde en ciertos cuestiones más químicas, por ejemplo, ciertos fertilizantes, que no se tenían fertilizantes, han ido afectando la vida o sea, de Salube y al mismo tiempo la vida social de los mismos de vivienda de ahí. ¿Cómo se ha ido afectando ello? Sí, es un tema un poco estudiado a nivel nacional, pero toda agricultura que utiliza muchísimos agroquímicos sin impacto sobre la vida humana y sobre el ambiente, contaminación de aguas. También recuerdo una vez que me encontraba con, que es un tema muy poco estudiado, Wagner Cotto y Gendry Vargas intentaron hicieron un paper sobre ello, no sé si lo habrán publicado. Por ejemplo, me encontraba yo con expedientes en los 70s y 80s de la presencia de DDT en la leche materna en hospitales de Guanacaste, que es un tema un poco estudiado, pero vamos, el impacto del agroquímico es evidente en el cuerpo humano y también en el ambiente. Ha sido más estudiado, me parece, en el ambiente, pero menos en el cuerpo humano, así que es un tema ahí interesante para desarrollar. Pero no solamente, digamos, un poco la historia que hago tiene que ver con este contexto local, sino que también con un contexto global. Cuando yo crecí, en mi casa solo entraba un canal, pues la señal era muy mala en esa época, no había cable. Quien vive en Tarrazú sabe que si estás en la ladera equivocada, no llega la señal de televisión. Por dicho de ella no es así, pero antes la cuestión era cuál ladera estaba, ¿no? Y recuerdo que dos hechos que me impactaban mucho cuando era pequeño y veía un noticiario que se llamaba En Contacto Directo, que dirigía Nono Antillón a finales de los 80s, fue la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que tiene mucho que ver con mi forma de hacer historia y lo que me pasa cuando luego estudiamos en la segunda mitad de los 90s, y también Chernobyl, que en el 86, y especialmente Chernobyl tiene también mucho que ver con lo que hago yo. Esas imágenes desde pequeño se me cruzaron y con el tiempo me he dado cuenta que de alguna manera me ayuda a entender el tipo de historia que hago. Pero no solamente se trataba de fenómenos globales fuera de Tarrazú, sino también Tarrazú estaba viviendo fenómenos muy globales también en la segunda mitad de los años 80. Por una parte, la migración a Estados Unidos, que la zona mía es una de las zonas más importantes de migración a Estados Unidos. Toda mi familia, todos mis hermanos y mi padre emigraron a Estados Unidos en los años 80 a través de México, y era un fenómeno completamente comunitario. O sea, yo no creo que haya casa en Tarrazú que no haya tenido un migrante a Estados Unidos, que eso tiene que ver con los cambios en el patrón económico, la influencia de la política neoliberal y los procesos de expulsión de mano de obra que hubo hacia diferentes regiones del planeta. América Latina fue hacia Estados Unidos, en África, en Asia, fueron nodos y rutas distintas, pero fue un fenómeno global. Los 80s en el futuro se va a estudiar como la década de las grandes migraciones laborales a nivel global. Y también a la derecha se hace una foto del esposo de mi hermana, identificando, por ejemplo, la llegada de los primeros trabajadores inmigrantes, en este caso indígenas del sur de Costa Rica y del norte de Panamá, que hoy en día tiene un papel fundamental en la recolección del café. Por cierto, que también estamos abordando ahora un proyecto de investigación cual siempre ese tipo de dinámicas vinculadas con la mano de obra inmigrante y el cambio climático. También recuerdo muy bien los accidentes de los transbordadores en los 80s, que en una época donde había mucha actividad espacial, la NASA tenía fondos en ese momento, que fue algo que se me quedó muy metido en la cabeza y que luego al final voy a hacer la vinculación con ello. Cuando ya entré en la universidad, sí empecé a experimentar, a crear más bien un horizonte de análisis más generacional. Yo estudié en una época en la cual el marxismo estaba en crisis, completamente en crisis. La Unión Soviética había caído, el muro había caído,
había muchos análisis de por qué había fracasado el modelo soviético, de por qué había caído el muro. Recuerdo que un curso, Introducción a las Ciencias Sociales, recuerdo Max, que era un curso que se llevaba antes de llevar Introducción a la Historia, me ha tocado hacer un ensayo sobre la caída de la Unión Soviética. Era una época muy antimarxista, una época muy conservadora. No era muy bueno ser marxista en ese contexto porque a partir de lecturas tan simplificadoras como la de Fukuyama, pues se pensaba que ser marxista era ser del lado del perdedor, ¿no? Del fracaso ideológico y del fracaso conceptual. Aunque soy una persona bastante conservadora políticamente, leía Marx y lo leí, no sé si suficiente, pero sí lo leí en ese momento bastante. Fue una época también en la cual había mucha influencia de esa historia económica y social de los anales. Max y yo tuvimos la suerte de que don Héctor Pérez fue nuestro profesor de taller de investigación y luego nos dio clases en la maestría, nos dio técnicas de cuantitativa, fue el profesor del cual recibimos más cursos e inevitablemente mi forma de hacer historia está muy influenciada y seguro que la Max también por la forma de trabajar de don Héctor Pérez, Vignoli, un marxista, pero una persona, digamos, muy comedida y muy objetivante, más que militante, ¿verdad? ¿Cuál fue el contexto en el cual se desarrolló este horizonte generacional? Hubo tres grandes giros que influyeron mucho en mi formación. El primero, el giro de la historia de las mujeres o del género o los géneros, ¿verdad? Que en esa época estaba tomando muchísima importancia, especialmente en Estados Unidos, porque ya empezaba a llegar aquí a Costa Rica. Era la época donde no había internet, nosotros estudiamos con internet, pero en la maestría, y era en internet en modo texto al inicio, no gráfico, ¿verdad? Una anécdota, aprovechando que Margarita también lanzó las suyas, es que una vez llevábamos un curso en la maestría con Albert Sprang, profesor de holandés, por cierto, que fue una de las primeras personas que habló de historia ambiental en el país, una persona muy bien formada, venía formado en el Instituto de Historia Económica de Florencia, que es muy importante, y nos dio un curso básicamente de historia ambiental, y Albert nos mandó a buscar cosas de la biblioteca del Congreso, a las computadoras de la universidad. No había, o sea, las computadoras personales no existían para nosotros, sino que había que ir a las salas de la universidad, y uno se metía allí a buscar datos, y uno se emocionaba de encontrar un libro en la biblioteca del Congreso. Y una vez estaba hablando con un amigo que era informático, estaba en residencias, y yo le estaba contando la experiencia, y me dijo, Wilson, ¿y viste la foto de tal periódico? Yo, fotos. ¿Cuál periódico? Y es claro, es que él estaba ya viendo el modo internet, el modo gráfico en su trabajo, y tenía acceso a la internet un poquito más avanzada. La nuestra era modo texto, o sea, era pantalla negra y con texto amarillo, era todo lo que uno podía ver. La historia de género también, por algo personal, porque una familiar mía estaba haciendo la maestría en estudios de género, también me interesó mucho la ruptura metodológica y teórica que implicó la historia de la mujer o del género. Para mí ha sido una de las rupturas metodológicas más importantes del siglo XX y muy dura. Yo recuerdo que a veces yo me ponía a leer los artículos que le asignaban a ella en la maestría y me acuerdo que fue muy impactante porque eran artículos hechos por filósofas de la ciencia que recurrían al análisis del cuerpo humano para explicar la superioridad de la mujer, o cuando menos para explicar esa invisibilización que se había hecho en torno a la mujer. Eran textos muy radicales para alguien, en mi caso, pero que me abrieron muchísimo la puerta desde el punto de vista teórico y metodológico. Lo que me parece fascinante es que todavía haya tan poca historiografía de los géneros, ¿no? Ahora, y de la mujer en este país, en todo el mundo, ¿verdad? Es realmente digno de estudio en el futuro que alguien diga por qué 30, 40 años después del giro sigamos todavía teniendo tantas deudas con el estudio y papel de la mujer o de los géneros en la historia social, ¿verdad? Es algo que las expertas y los expertos podían explicar mejor. Hay un segundo género que es el giro de lo nuevo cultural, que nunca me llamó la atención ni me sigue llamando la atención. Tengo una perspectiva bastante crítica sobre la historia cultural.
en parte porque nunca adopté la crítica del posmodernismo, ¿no? Nunca leí, pero nunca me llamó la atención muchas de las cosas de Foucault, aunque ciertamente hubo una historia cultural o de las mentalidades cultivada de manera, pues evidentemente muy buena por Peter Burke, que ustedes lo conocen seguramente, o por Philippe Adier o Georges Duby, pero en general he tenido una gran reticencia respecto al tema de la historia cultural. Nunca me conectó como investigador. En cambio, esta sí me conectó muchísimo, que tiene que ver con la historia ambiental. En parte, muchas veces cuando en la escuela a veces se dice que la transición a la historia ambiental en la escuela fue muy fácil porque veníamos de la historia agraria, pero eso es una observación más o menos errónea, porque en realidad vamos a ver más adelante cómo este giro de la historia ambiental en realidad rompe muchísimo con la historia agraria convencional. Aquí hay algunos ejemplos de obras de la época. Este libro Plaga de Ovejas, que fue una de las primeras cosas que leí sobre historia ambiental, que estudia el impacto de la introducción de la oveja en los sistemas agrarios de México durante la conquista, que es una obra muy bonita y es un gran clásico. El principal premio de historia ambiental latinoamericana lleva el nombre de Melville. Y algunas obras de colegas, por ejemplo, de Asenay Perafán, que es una colega colombiana que ha venido aquí a la escuela también, que estudia mucho el Valle del Cauca, Margarita la conoce, y Max. El imperialismo ecológico, esa idea de Crosby, que no solamente los europeos dominaron a través de los gérmenes, de las armas, de lo militar, sino que también dominaron a través del control de la biota, ¿no? Importando biota y también dominando la biota local. Es un texto clásico muy bonito que recomiendo leer. Y también cosas sobre la Revolución Verde de Vandana Shiva, que es una grandísima intelectual y activista india particularmente. La historia ambiental, como les decía, en realidad rompe muchísimo con la historia agraria. Es decir, cuando me preguntan cómo concibo yo la relación de historia agraria e historia ambiental, yo la veo como una relación padre-hijo. La historia ambiental recoge muchísimas de las problemáticas de la historia agraria y reconoce ese gran legado de la historia agraria, pero como un buen hijo quiere hacer su vida, ¿no? Y hacer la vida muchas veces significa pelearse con el papá, ¿verdad? A todos nos ha pasado seguramente con la mamá. Y es la lógica de la vida, ¿no? Y saben que ocurre en los términos civilizados que todos esperamos. Esta ruptura de la historia ambiental, a diferencia de la historia de género y de la mujer, me parece un giro que se justifica a sí mismo. Yo ni siquiera tengo necesidad de justificar la importancia de estudiar el papel de la mujer o de los géneros en la historia. A diferencia de la historia cultural, que es un giro que me parece todavía muy poco sustancioso y más ideológico-político que otra cosa, la historia ambiental, el giro de la historia ambiental tiene que ver con un giro que viene de la ciencia exacta y particularmente que viene desde la física. El gran autor que nos dice que hay que repensar la producción económica, que hay que repensar la relación de la sociedad con la naturaleza es probablemente Georgescu Roegen, que ustedes lo tienen allí, que fue alguien que empezó a pensar la economía desde el punto de vista de sus dinámicas ambientales. Este economista planteaba muy provocativamente la idea de que siempre nos había enseñado aquel principio de la termodinámica, de que la energía no desaparece ni se destruye, ¿verdad? Sino que se transforma. Y él decía, perfecto, eso suena bastante bien. El problema es que muchas veces la energía se transforma en formas inutilizables que generan contaminación y degradación. Por ejemplo, tomamos la energía del petróleo, termina convertida en humo, y ese humo, efectivamente el petróleo se transforma en humo, pero ese humo tiene impactos negativos en la salud humana y en la salud de los ecosistemas. Georgescu es un pensador tremendamente original, evidentemente nunca iba a ganar el Nobel diciendo esto, especialmente en un campo tan conservador como la economía, pero fue muy innovador en el sentido de hacernos pensar la economía, la sociedad como un proceso también físico, o biofísico. Y me parece que es una de las revoluciones más interesantes y no deja de llamar la atención que la historia ambiental tenga como uno de sus antecedentes, de sus genes, esa ruptura que viene desde el campo de la física en particular. Hay muchas obras también que podríamos citar que siguieron este autor, José Manuel Naredo, que es un economista español, también muy poco conocido, pero que tiene unas obras que recomiendo muchísimo para entender este giro ambiental.
Hay una gran producción de cosas en historia ambiental en los últimos años, aquí puse algunas. Todos esos colegas casi que nos han visitado. El programa de investigación también tuvo tuvo la iniciativa para invitar gente que estaba haciendo historia ambiental en América Latina, que estuvo Regina Horta, estuvo Renato Funes, estuvo John Soludi, estuvo Michelín Cariño, estuvo José Augusto Padua, por ejemplo, y que nos sirvieron mucho para ir arraigando la tradición de investigación en la escuela. Regina estudia los museos, por ejemplo, Reinaldo estudia mucho Cuba, la transición de la economía azucarera desde la época colonial, John Soludi estudia el impacto ambiental de la producción bananera, y Michelín Cariño, que es una gran experta en historia del mar, que es un tema, por cierto, sin tocar en Costa Rica, es un tema para que algunos de ustedes piensen una tesis a futuro sobre ello. Ahora bien, ¿cuál es el libro conductor de estas grandes influencias? Mucho tiene que ver con esta película. Si me dicen cuál es la película de los 80s que más recuerda haber visto un televisor blanco y negro, entrando solo Canal 6 o Canal 2, es esta que está a la izquierda, de Charlton Heston, que en realidad luego sacaron una versión con Will Smith. Ustedes la han visto seguramente, ¿no? Pero vean a Heston si es posible, porque es como la que da pie a la de Smith. Hizo una película que me impactó muchísimo, pero también en esa época, los 80s, fueron muy famosas las películas de Mad Max, que no sé si la han visto. Si no las han visto, yo pararía aquí la presentación para que vayamos a ver si tenemos esto, que son películas también que tenían un contenido ambiental que con el tiempo he visto que me gustaron mucho y que entiendo con el tiempo que está vinculado con la cuestión ambiental. ¿Qué hay detrás de estas películas? Bueno, es la idea de un planeta desolado, la naturaleza recordando su espacio y dominio, el consumo absurdo en soledad, el tipo con su, bueno, Smith con su Mustang manejando por Nueva York, y para qué, o sea, qué ganas con ese Mustang superpoderoso en esa calle en Nueva York. El problema de las escasez de agua y combustible en las películas de Mad Max, por ejemplo, el caos político que viene en torno a la crisis ambiental, la violencia que viene junto a la crisis ambiental, la búsqueda de una utopía y un paraíso perdido también, y también la añoranza por lo que alguna vez fue la Tierra. Es decir, básicamente esas películas, esa imagen, esa historia de imagen nos lleva a un planeta post-apocalíptico. Esto en realidad no parecía fortuito, estaba muy vinculado con los grandes debates que ocurrían en el mundo a partir de los años 70 en torno al impacto del crecimiento económico en el mundo. Y está muy vinculado particularmente con este informe que se publicó a inicios de los 70, que se llama Los límites del crecimiento. Ustedes pueden conseguirlo aquí en las bibliotecas, que es una obra que empezó a plantear por primera vez que el capitalismo tenía límites biofísicos. Una de las características del capitalismo y de la economía conservadora es que nos hace creer que estamos en un proceso que es más o menos infinito. Y el informe Meadows nos evidenció que el capitalismo se basa en el aprovechamiento de materiales, básicamente, y de flujos energéticos, y que estos flujos y materiales son finitos. Como lo decíamos en la clase del curso anterior, el capitalismo funciona en un todo finito. La única cosa que no es finita, bajo la cual funciona el capitalismo, es la luz solar. Fuera de eso, la Tierra es un sistema cerrado. Ese tipo de informes, también aportes como los de Georgescu, nos hacían ver, o hacían ver que el capitalismo era una falsación en el sentido de que era un proceso que ocurría en un contexto infinito de recursos o de flujos energéticos, ¿verdad? En los 80 surge hay una continuación del debate de la preocupación global por el tema ambiental que tiene que ver con el surgimiento del concepto de desarrollo sustentable, que surge este informe publicado en el 86. Muy interesante porque este informe se empezó a hacer a finales del 85 e inicios del 86, y cuando se estaba preparando la versión final ocurrió esto. Ocurrió Chernobyl. Entonces, cuando uno revisa el informe que está en línea, en inglés y español, el informe original, uno ve cómo agregaron muy forzosamente el tema del peligro nuclear. Queda como cuando uno pone un papel encima de otro y lo pega, ¿verdad? Con goma,
para hacer creer que eso estaba también considerado, ¿no? Y de hecho, en ese momento no se hablaba de desarrollo sustentable, sino se hablaba de desarrollo duradero, que es algo muy, muy distinto. Esta visión de esa crítica que venía desde el informe Meadows, pasando por el informe Brundtland, así se llamó porque la que coordinaba era una nórdica de ese apellido, seguramente fueron como intentos de capitalismo por abordar el problema ambiental, pero fueron intentos superficiales, epidérmicos, ¿verdad? Que realmente no resolvían el problema ambiental, ni mucho menos. Ustedes ya lo han visto seguramente en muchísimos cursos. El desarrollo sustentable es un oxímoron, es decir, es un concepto contradictorio en sí mismo, ¿verdad? Si el desarrollo fuera realmente sustentable, no tendría que adjetivarse como sustentable, ¿verdad? Es un concepto sospechoso en sí mismo, ¿verdad? Quizás el gran debate que ha puesto los puntos sobre las CIES en los últimos años, que es para mí uno de los debates científicos más importantes de esta época y que está marcando mucho la ciencia social, es el debate sobre el antropoceno, que toma nota del debate en torno a los límites del crecimiento y al debate en torno al supuesto desarrollo sustentable. El antropoceno es un concepto que ustedes pueden buscarlo en internet, cada día toma más relevancia. Grandes revistas como Nature, como Science, han publicado muchísimos dossiers desde hace más de una década. Si ustedes hacen análisis en Scopus de la cantidad de artículos que se publican sobre el antropoceno, es un crecimiento espectacular. Hay muchas revistas llamadas así, y es un concepto que se está convirtiendo en un concepto muy útil para abordar la problemática ambiental contemporánea. Como también comentábamos en el curso, ciertamente es un concepto que está en su prehistoria apenas, y no es un concepto definitivo, sino que hay mucha crítica y debate en torno al antropoceno. Por ejemplo, el pensamiento feminista critica mucho el antropoceno, porque el antropoceno parte de la idea de que hay un problema ambiental que la ciencia identificó y que es la ciencia que tiene que resolverlo. Es una visión muy prometeica, ¿no? De que el científico salvador del mundo. Y lo segundo, efectivamente, eso, que es una visión de la ciencia patriarcal, o sea, es la visión de que son los científicos hombres los que van a salvar el planeta, no la ciencia hecha por mujeres. Sabemos que la ciencia es una estructura jerárquica tremendamente patriarcal, como lamentablemente lo podemos ver en nuestras universidades incluso. En general no voy a entrar quizás en el debate sobre el antropoceno, pero quizás lo que sí destaco el concepto es que es la primera vez que se plantea que el ser humano es una fuerza de cambio geológico. Es decir, que el ser humano tiene la capacidad para cambiar el sistema Tierra como solamente procesos geológicos lo podían hacer antes. Hay mucho debate sobre esto. Los geólogos todavía son muy críticos ante esta visión, porque los geólogos demandan o exigen que se demuestre que el ser humano tiene capacidad para modificar ciclos geológicos. Hay dos formas mediante las cuales se ha planteado que quizás sí hay evidencia ya del impacto geológico del ser humano. La primera son los isótopos que surgen de las explosiones nucleares, que demuestran, sabemos que los isótopos permanecen en el ambiente cientos o miles de años, que demuestran o que podrían ser evidencias en los suelos, en las rocas, de que hay un impacto geológico del ser humano. La segunda es el ejemplo que les ponía hace un momento, la leche materna, la existencia de DDT en leche materna, que me parece muy significativo, no tan atractivo como el tema de los isótopos, pero que tiene muchísimo impacto en el sentido que es un contaminante elaborado por el ser humano, el químico, el plaguicida, en la savia fundamental de la vida, que es la leche materna, ¿verdad? Hay también una gran construcción de conceptos en torno derivados del antropoceno. Está el Oligoceno, está el Piroceno, hablando del impacto de los fuegos, de los incendios en el presente, el Plantacionoceno. Hay toda una inflación conceptual en torno al antropoceno. También es importante esto porque hay que andar con cuidado esas aguas conceptuales para no caer en modas conceptuales que quizás no tienen suficiente contundencia. Lo mismo que pasó con el desarrollo sustentable podría pasar con el antropoceno. De hecho, por ejemplo, Jason Moore plantea la crítica de que le decimos antropoceno haciendo creer que la especie humana es la culpable del impacto ambiental. Y dice Jason Moore, por un momento, es que no es la especie humana. O sea,
la especie humana somos todos, y no tiene el mismo impacto un indígena que está en un bosque del Amazonas que un neoyorquino que consume de una huella ecológica muy alta. Así que Jason Moore dice que hay que desespeciar el antropoceno para entenderlo como el capitaloceno. Es decir, Jason Moore dice, pues sobre todo, en uno de sus libros plantea que no es el ser humano el culpable del impacto ambiental, es la relación del ser humano con el capital lo que genera el impacto ambiental. Por eso habla de capitaloceno. Muy discutible, pero es un debate del cual es bonito vincularse. ¿Sí? Perdón que meta la cuchara, pero también las conexiones de cómo se mueve esto. Por ejemplo, el tema del consumo de carne en una sociedad que está en aumento de clase media como la China, tiene un impacto significativo en la deforestación de la Amazonía. Ese tipo de conexiones también es sumamente interesante poderlas. Exacto. Si hay algo que lo obliga a uno a hacer la historia ambiental es pensar en conectividad. Ya no es posible hacer solamente una historia local, sino hay que pensarla globalmente. Uno al inicio no está muy consciente de eso. Yo empecé a hacer historia ambiental sin estar tan consciente de la conectividad. He sido con los canas y con los años que lo he ido entendiendo, así que tampoco ustedes esperen estar tan conscientes de lo que están haciendo, porque eso nunca va a pasar. Uno medio tiene cierta conciencia con el paso de los años y las canas, básicamente. Quizás tal vez es un elemento muy importante el tema de la conectividad. Eso sí, ojo con la conectividad, porque ahora está muy de moda también en los campos de la historia global, la historia mundial, etc. Y hay mucha inflación también de estudios que se plantean como historia global y que realmente no lo son o no tienen suficiente base empírica. Yo siempre me gusta decir que, y eso lo aprendí mucho en la escuela, trabajando con personas que dominaban archivo o fuentes, aprendiendo de ellos, uno tiene que pensar globalmente su problema de investigación, pensar en esas conectividades que decía Max, pero hay que ser local, absolutamente local en el uso de las fuentes, ¿verdad? Si no domina las fuentes en una escala local, no podemos hacer la transición a la interpretación global, porque lo contrario, vamos a hacer una lectura global muy suave, muy fácil, muy blanda, y que no va a ser atractiva. Hoy comentaba con un colega, veníamos hablando, porque conseguí un par de libros que estaba buscando, y veníamos hablando de estas obras sobre historia de la humanidad, sobre Sapiens, un poco el problema de estas obras, en el sentido de que son muy interesantes como grandes interpretaciones, pero muy débiles empíricamente. Yo leí hace poco un ensayo de un biólogo donde desbarató a Harari, especialmente en torno al tema de Sapiens. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta idea de la conectividad. O sea, antes que nada, hay que ser sumamente respetuoso de las fuentes en escala local, dominarlas, las fuentes municipales, lo que sea más específico posible, ser muy respetuoso de esas fuentes para luego intentar pensar globalmente. Esto del antropoceno tiene mucha importancia porque, a diferencia, repito, del giro cultural, el giro ambiental sí se puede mostrar de manera fáctica, con hechos y con base empírica. En el contexto del debate del antropoceno ha surgido la idea de que el ser humano impacta geológicamente desde la revolución industrial. Hay mucho debate sobre eso. Alguna gente plantea que impacta desde la revolución neolítica. Ya no es revolución neolítica, pero sabemos a qué nos referimos. O impacta desde la domesticación del fuego. O impacta desde la conquista de América y la expansión del mercado a una escala casi que global. Pero en realidad se considera que quizás el gran impacto se puede medir bien desde la revolución industrial. Pero hay gente que plantea que ciertamente ha cambiado mucho desde el 50 para acá. O sea, todo se ha acelerado desde 1950. Los científicos, entre los cuales hay historiadores como John McNeill, ha publicado muchos estudios evidenciando esta gran aceleración desde la Segunda Guerra Mundial al presente. Ustedes ven ahí gráficas sobre, han elaborado gráficas sobre el sistema Tierra, gráficas sobre los impactos más sociales. Ustedes ven ahí la fijación de dióxido de carbono, de nitratos, de metano, la deforestación, el cultivo de tierras, y todas las gráficas apuntan hacia arriba a partir de la Segunda Guerra Mundial. Nota al pie, esto es muy importante. Cuando yo estudiaba, no era usual que se estudiase la historia de Costa Rica a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se consideraba que era historia reciente, cosa que tampoco comprendía porque era 1950, era el año 2000, ya habían pasado 50 años, y había mucha historia, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial.
y cuando ocurrió el gran salto historiográfico en Costa Rica, había muchos estudios a finales de los 70 sobre la Primera Guerra Mundial, cuando en realidad había la misma distancia. Entonces yo no entendía por qué no se validaba, no se legitimaba estudiar después del 50, en los 90 o los 2000, cuando ya había pasado un tiempo más o menos parecido al tiempo que había pasado entre los 70 y la Primera Guerra Mundial. Pero ciertamente había esta idea, y alguna vez creo que Mario Samper y José Fernández lo sugirieron en algún balance historiográfico, de que había que romper con la barrera de los años 50. Su generación va a tener que romper con esa barrera. Nosotros hemos intentado romperla, pero claramente su generación sí va a tener que dar el salto, porque ya han pasado 70 años, y lo que pasó desde los 50 para acá es absolutamente excepcional en la historia del planeta, desde el punto de vista ambiental por lo menos. Así que no significa que solamente estudien del 50 para acá, al contrario, significa que tienen que irse para atrás para poder explicar muy bien lo que pasa del 50 para acá, pero sí tienen que estudiar muy bien lo que pasa del 50 para acá. Eso sí, yéndose hacia atrás claramente, para no tampoco ser cautivos de ese periodo. Hechos decisivos de esta gran aceleración del antropoceno, pues todos tienen que ver con las películas y las noticias que yo veía, que están aquí. Hechos decisivos, bueno, la conquista espacial. Es la primera vez que el ser humano pudo contemplar su ecosistema, su gran ecosistema desde lejos. Es algo absolutamente excepcional en la historia del ser humano, y pudo tener noción de que era un sistema cerrado. Eso, desde el punto de vista ambiental, es un conocimiento trascendental. Es la primera vez que dejamos huella en un sistema fuera de la Tierra. Por eso es la huella ecológica, haciendo alusión a la huella lunar. Es la primera vez en la historia también en la que el ser humano tiene capacidad absoluta de autodestrucción. Nunca antes la tuvo a esa escala. Y somos hijos de esta época, claramente. Ahora, ¿qué se ha planteado? ¿Cómo resolver esto? Bueno, mediante etiquetas como el desarrollo sustentable, de crecimiento, postdesarrollo, transición postcapitalista. ¿Cuál es el papel de un historiador o de una historiadora? El mismo que señalaba Margarita, que tenía en los años 80, cuestionar el mito de la prosperidad igualitaria, cuestionar el mito del desarrollo. En los 80 también se estudiaba el mundo agrario como una forma de cuestionar esa idea de que el mundo tradicional campesino es un mundo atrasado, cuando es un mundo tremendamente activo, innovador, como muchas veces se ha demostrado en diferentes artículos. Es la idea de que el capitalismo generó bienestar y riqueza. Estudiando el siglo XIX, la transición capitalista del siglo XIX, Iván Molina, los estudios de Margarita, de Mario, etcétera, nos demuestran que el capitalismo se extendió en Costa Rica a través de la desigualdad, generando muchísima desigualdad. Esa historia agraria que se pensaba en los 80 respondía a preguntas nacionales y globales, asociadas con el contexto del desarrollo como el gran paradigma dominante. En los 80 todos pensábamos todavía que el desarrollo era posible, era alcanzable y era lo único posible por lograr, ¿no? De alguna manera mi generación ahora piensa en nuevas preguntas, y su papel es precisamente cuestionar todo lo que está ahí detrás. Cuestionar el desarrollo sustentable desde la historia, cuestionar la posibilidad infinita del crecimiento, y también cuestionar que realmente podamos decrecer. Hay muchas teorías también ideológicamente cautivas que plantean que es necesario el crecimiento, pero quizás no es viable históricamente. La historia, por ejemplo, en los 80s era muy crítica a la teoría de la dependencia, un grandísimo aporte de las ciencias sociales latinoamericanas al mundo, pero una visión excesivamente rígida, y que la historia agraria ayudó a ser mucho más versátil y a cuestionar, ¿no?, esta idea de que, si bien es cierto, había que criticar el impacto desigual del capitalismo, tampoco podíamos aceptar que de pronto la culpa del subdesarrollo fuese una situación en el siglo XIX entendida desde el modelo, no desde las fuentes. Cuestionar el postdesarrollo o pensar en mundos del postdesarrollo. La historia puede ser muy útil para rediseñar los futuros. Es inviable los futuros en los términos en los que el capitalismo se desarrolla en este momento, y la historia es muy útil. La historia aplicada es muy útil para rediseñar sistemas agrarios, rediseñar sistemas comunitarios. El campo ambiental es tremendamente útil, yo lo puedo constatar.
Y también puede ser muy útil para pensar en una transición postcapitalista, ¿verdad? Algo tiene que ver más allá del capitalismo. Como historiadores sabemos que no hay nada inevitable en la historia y que el capitalismo puede ser una fase más en el cambio humano en el largo plazo. En el fondo, mucho de lo que hago en historia ambiental tiene que ver con la posibilidad de entender mi historia familiar. Esa es mi casa, la casa donde vivían mis padres, siempre conectado a problemas globales que solamente pensamos que no tienen que ver con nosotros y que sí los tienen que ver particularmente desde el punto de vista ambiental. Ustedes tienen la dicha de tener un mundo a su alcance a través de la internet, muchísimas fuentes incluso, así que también pueden aprovechar esta magnífica oportunidad que tienen para hacer una historia, en este caso ambiental, si la quieren hacer muy local en sus fuentes y muy global en sus preocupaciones. Y siempre pensar cuáles son sus horizontes de análisis personales, regionales y generacionales. Eso es muy útil para entender por qué hacen lo que hacen, no racionalizarlo ni argumentarlo, sino para entenderlo, ¿no? Básicamente. Muchas gracias. Bien, podemos hacer un espacio para comentarios, preguntas también, tanto para Wilson como para la profe Margarita, ¿verdad? Sobre lo que han expuesto, todos los retos que existen a nivel historiográfico. Y lo que yo puedo rescatar de la lectura que hago de las dos presentaciones es la pertinencia de las herramientas que da la historia, ¿verdad? Para analizar ese presente con todos los desafíos que eso implica, ¿verdad? Dentro de la propia universidad uno puede ver las contradicciones que existen a nivel de sistema, ¿verdad? Político, a nivel ambiental, incluso, que es el esfuerzo o es por lo menos la raíz que la escuela trabajó desde la historia aplicada. Yo como parte del programa también, con el profesor Weiner, tuvimos la oportunidad de ver también como un balance historiográfico, todas las publicaciones que se hicieron, digamos, en un determinado momento, y ahí se veía o se notaba la presencia de la historia agraria, de la historia ambiental y demás. Yo sí le quisiera preguntar a usted, profe, ¿cuáles son las líneas de investigación que existen respecto a temáticas quizás como el cambio climático, ¿verdad? Que es prácticamente un jaque para el ser humano, eso, que se hayan trabajado acá? Bueno, para empezar, por ejemplo, hay un campo de historia ambiental en el cual participó Margarita, junto con Yolanda Zúñiga, que es la historia de las amenazas naturales. Que fue una investigación muy pionera, porque ustedes arrancaron en 2000, ¿qué, Margarita? 2011, 2012, por allí, ¿no? No, antes, yo creo que fue como en el 8 o 9. Sí, que fue un campo en el que la escuela fue pionera, me parece, a nivel nacional, estudió el impacto de huracanes, especialmente en la sociedad costarricense, vinculado con dinámica de cambio climático. En cambio climático también estamos trabajando el impacto, por ejemplo, en este momento un proyecto de historia aplicada con el CIMPE sobre la agricultura. El cambio climático es un tema es uno de los grandes temas, es una monstruosidad de tema, hay muchas formas de estudiarlo, así que todavía muchísimas vetas por explorar. Sí hay algo que requiere la historia agraria y la historia ambiental. Voy a hablar de la historia agraria y la historia ambiental, y es el aprendizaje de lenguajes que no son de la historia. La historia agraria nos obligó a estudiar a agrónomos, sociólogos, a economistas, y la historia ambiental de la misma forma, a ecólogos, a biólogos, y ese tipo de temas sí nos exigen muchísimo aprender lenguajes que usualmente no son propios de la disciplina, y especialmente el caso del cambio climático también, porque es un tema tremendamente complejo. Yo en broma le digo a mis colegas del siempre que yo voy a aprender sobre el cambio climático como en 10 años, o sea, porque cuando uno empieza a investigar sobre el cambio climático se da cuenta que no sabe sobre el cambio climático. Creo que hay muchas líneas que se pueden explotar en ese sentido. El tema de las sequías se estudia muy poco a nivel nacional, por ejemplo. Es un tema riquísimo y hay mucha fuente. El tema de la sequía está muy bien documentado casi que de época colonial, porque es un fenómeno que impacta mucho la producción agrícola. La cuestión es buscarlo. Una cosa importante sobre esto, ahora que lo preguntan,
Jeff, el tema de las fuentes. Básicamente la historia ambiental utiliza las mismas fuentes que la historia agraria, pero simplemente la leemos de forma distinta. Romano decía que, un poco citando a Goethe, Goethe decía que todo lo que debería haber sido pensado ya ha sido pensado. De lo que se trata es de pensarlo de forma distinta. Es un poco radical Goethe. Yo no voy a cuestionar a Goethe, no me voy a meter en ese campo, pero es una frase interesante, ¿no? En el fondo, hay muchas fuentes, incluso las mismas fuentes que hemos estudiado para otros campos, y lo que merita es una lectura distinta, ¿verdad? Un prisma diferente, nada más. Tal vez sobre eso, un ejemplo muy puntual de algo que trabajé yo, no recientemente, pero algo que abordé, que ilustra quizás muy bien eso. Anthony Gebel, en Los Bosques del Progreso, examina cómo la deforestación se explica en Costa Rica a partir del ingreso de la madera al mercado mundial, un aspecto que pocas veces había sido analizado en el marco de los análisis del capitalismo agrario, ¿verdad? Pero Goebel lo que hace es cuantificar, es decir, cuantificar lo que significó para el país en términos económicos la exportación de madera. Yo lo que hago es hacer una revisión de la cantidad de exportación de biomasa para tener idea de cuál fue el nivel de impacto que hubo en el ambiente, no lo que el país obtuvo a través de la madera. Entonces, estoy usando básicamente el mismo rubro de análisis y de fuente, pero estoy haciendo una mirada diferente. Claro, eso es muy importante porque en ese pleito historia agraria ambiental de padre e hijo, por ejemplo, la historia agraria si nace muy pegada al desarrollismo, o sea, legitimando conceptos como productividad, como rendimiento, producción, esta idea de que de un conjunto de plantas sacamos una producción, como si fuera, extraemos una producción, ¿no? Y la historia ambiental nos obliga a pensar, a repensar ese tipo de conceptos, tomando en cuenta que no se trata solamente de producción comercial, sino también biomasa, que tiene un papel muy importante en los sistemas ecológicos, fijando dióxido de carbono, aportando nutrientes, pero también detrás de esa producción hay un coste energético muy alto, ¿verdad? Y es algo que también nos obliga a releer esa fuente de la historia agraria, pero quizás ahora más preocupados por nuevos aspectos que alguien no se tomaba en cuenta. Y eso pasará en 20 o 30 años. Recuerdo que una vez hubo un simposio en OCR y alguien del público me preguntaba que si yo hacía historia ambiental pura. Yo les decía que no, historia ambiental pura la van a hacer probablemente ustedes o los que vengan detrás de ustedes, porque es lógico de una tradición historiográfica que vaya afinando sus métodos, sus conceptos con el paso de los años. Siempre me he considerado más bien una persona como Max, como Yolanda y un poco Margarita, como estamos como una transición historiográfica, ¿no? Y es parte natural, digamos, de un proceso de investigación o de evolución científico, ¿verdad? Un poco en ese sentido, que se hace en 20 años se piense la historia ambiental muy diferente a como se piensa ahora, por ejemplo. ¿Perdón? Sí, con respecto al problema de las fuentes, señalabas que hay como una necesidad, digamos, del historiador de ir primero a las fuentes locales para dar un salto después hacia las fuentes externas. Podría decirse, digamos, pienso en el filósofo alemán Hegel, que él señala que la construcción del conocimiento tiene que ser una cuestión orgánico integral. Hegel señala en la fenomenología del espíritu que la verdad está en el todo. En ese sentido, el historiador tiene la necesidad hoy en día de traspasar sus propios límites, es decir, de llevar su campo de estudio en este sentido, o en este caso de la historia ambiental, a utilizar nuevas fuentes, por ejemplo, qué sé yo, fuentes antropológicas. Había como una necesidad del historiador o de la historia ambiental de reinventarse, de traspasar sus propios límites. Lo veo como en dos sentidos. El primero es tal vez es muy interesante el comentario. Es una advertencia en el sentido también de que esta relación de levantar fuentes localmente y pensar globalmente hay que tener cuidado, es decir, todo en su justo tiempo.
la academia estadounidense tiene una característica. La gente publica un libro derivado de su tesis doctoral para conseguir trabajo. Y muchos de los mejores libros de historia, de los campos que yo reviso, son libros sumamente locales, que estudia una comunidad en Bolivia, una comunidad en Costa Rica, una comunidad en El Salvador, una comunidad en un lugar muy específico. El libro no necesariamente tiene aspiración global, sino que el libro luego es leído globalmente por otros. Entonces, también aquí tener un poco también de cuidado en el sentido de que este binomio de levantar la fuente localmente, respetarla mucho y dominarla, y pensar globalmente también no necesariamente ocurre en un solo momento. Uno puede hacer, por ejemplo, una tesis de maestría muy buena localmente, muy local, pero luego en el doctorado eso le va a servir para hacer una lectura más global. Pero, entonces, por una parte, yo entiendo la idea de la integralidad, pero también tiene que hacerse en su justo momento y en su justa medida, cuando corresponde. Y no todo tiene que visibilizarse en la tesis o en la investigación. Puede ser que uno haga una investigación tremendamente local y sea a través del pensamiento derivado de la investigación que uno piensa globalmente, ¿no? Y puede que convierta ese pensamiento en un artículo o una tesis al siguiente posgrado, o puede que no, pero yo creo que es importante hacer las dos cosas, pero no tiene que hacerse al mismo tiempo, ni en el mismo lugar, ni en el mismo libro, ni en la misma investigación, ¿verdad? Lo segundo, sí hay un desafío empírico, en el sentido de que hay muchos actores, elementos de los procesos ambientales que no están bien datados. Yo, por ejemplo, estudio mucho la historia del fuego. Empezamos con eso en el 2009 con Carlitos Cruz, también gran colaborador del programa nuestro, de las giras que hacíamos a Guanacaste, ya jubilado. Y estudiar el fuego es una locura, porque el fuego está en todos lados y todo el mundo habla del fuego, pero nadie lo documenta porque a nadie le importaba el fuego hasta que hubo conservación de bosques. O sea, ¿para qué iba a documentarse el fuego en Guanacaste en los años 20 del siglo XX? Pues el fuego más bien era era fundamental para reconstituir los pastizales. Entonces hay mucho desafío en dónde encontrar esas fuentes de manera indirecta y claramente demandan, digamos, un trabajo un poco distinto como son las fuentes más convencionales. Eso no es propio de la historia ambiental, también hay campos en los cuales esto ocurre. Seguramente en la historia cultural hay muchos desafíos por levantar fuentes de algunas cosas. Entonces creo que sí, en el caso de la historia ambiental sí exige este replanteamiento del trabajo empírico y buscar donde parece que no hay, ¿verdad? Yo tengo que leer mucho por el fuego a los paleontólogos que estudian el fuego. Hay todo un campo de especialización en torno al fuego. Y es fascinante porque a cada rato hay nuevas cosas, hay replanteamientos de las teorías y lo hacen con estudios tremendamente pequeños de residuos, de sedimentos. Y es también un poco como trabaja mucho ese historiador con temas sobre los cuales no hay mucha información, porque también la fuente responde a un tipo de sociedad y la sociedad hasta el momento no le ha importado el tema ambiental. Entonces la sociedad levanta fuentes o levanta documentos que se convierten en fuentes en función de sus parámetros convencionales. Entonces nadie iba a levantar fuentes sobre el fuego en 1910. Aquí, en otras partes sí, pero aquí no. Me parece que la pregunta es muy importante, sobre todo en el reto que implica ahora para las nuevas generaciones la enseñanza de cómo utilizar las fuentes. Anteriormente, desde el primer año, ya estábamos trabajando en el Archivo Nacional o en una biblioteca, en un archivo municipal. Ahora no necesariamente es así. Y en lo que está diciendo Wilson, que coincido plenamente, el kit de un historiador es el conocimiento de la fuente. ¿Dónde puedo encontrar una fuente? ¿Por qué? Porque casi nunca encontramos una fuente directa. El que dice, voy a poner esta información para que dentro de 50 años se lea exactamente esto, sino que lo encontramos a través de fuentes indirectas. Entonces, uno teniendo, por ejemplo, conocimiento de los protocolos
puede encontrar cómo en la revisión, que debe ser muy exhaustiva, bueno, que en tal propiedad hubo un incendio, en tal cosa y se destruyó el tren de las 3/4 partes. ¿Cómo encontrar, si ya yo sé la información que hay en las actas municipales o en los informes que se hacen de la municipalidad para la Secretaría de Gobierno o así? Entonces uno va construyendo dónde se puede encontrar ese tipo de información sin necesidad de que haya sido una fuente construida directamente para eso. Entonces, ahí es muy importante, porque la lectura que uno hace de la fuente corresponde al problema de investigación que uno tiene. Entonces ahí es donde hay que ir encontrando todos esos pormenores de una fuente, como le digo, que no fue hecha específicamente directamente para esa cuestión. Y le repito, para mí la educación de un historiador depende mucho de la creación de fuentes, porque esa es la base de las evidencias para el análisis que hace. Si no, va a ser hacer un análisis que podría ser de otra disciplina muy valedero desde el punto de vista teórico, pero no muestra evidencia histórica. De hecho, yo tengo una experiencia en el proceso y fue con Aurelio, no recuerdo el curso, tenía que haber sido uno de los cursos de Historia de Costa Rica, porque la idea era estudiar después de la independencia el problema, digamos, surgió porque primero no teníamos problema y simplemente sugerimos un tema así para salir, porque ese día teníamos que llevar un avance. Y la cuestión es que entonces me acuerdo que el inicio fue así como, ¿quién vendía guaro después del periodo de independencia? ¿Cómo tomaban? Porque ya habíamos pasado la cuestión de que había contrabando durante la colonia, que había algunos piratas y toda la cuestión. Entonces, ¿quién era el que hacía eso? Nosotros planteamos, digamos, la idea de quiénes eran esas personas o ese grupo de personas que hacían esa actividad. La cuestión es que Aurelio nos dice, difícilmente van a encontrar fuentes, pero si ustedes quieren entrar, entren. Así van a tener horas en el archivo buscando eso. La cuestión es que no encontramos, pero sí lo que encontramos fue un discurso precisamente de Juan Mora Porras, en donde se refiere, digamos, a la venta de alcohol, y cómo en el discurso, y ahí tuvimos que hacer más bien un análisis de discurso, él decía de que era penoso que un estado de Costa Rica, que ahí se evidencia, digamos, que dependía del café en ese momento, cuando había crisis de precio del café, el colchón económico que tenía Costa Rica en ese momento precisamente era el contrabando del alcohol. Entonces Aurelio nos dice, ok, entonces entrenle por ese lado. La idea que teníamos nosotros, o como estábamos leyendo, esa fuente que se convirtió principalmente, digamos, como una fuente, como la piedra madre, por decirlo así, digamos, esa fuente, fue que al final terminamos haciendo un trabajo en donde nos damos cuenta que, y por ahí podemos pensar, lo conversamos con Aurelio, por ahí viene el problema entre Mora Porras y los Montealegre, es que entonces Mora Porras lo que hace es nacionalizar el expendio de alcohol y se crea, digamos, en ese momento esa cuestión. Obviamente que era porque después él compra fincas azucareras y se va a convertir, digamos, en el Arias de la época, que era el que vendía el alcohol o el etanol en el 2010, creo que el mismo Arias aceptó un proyecto para comprarse el alcohol. Entonces una cosa nos llevó a otra. Nada más parecido que investigar, no hay nada más parecido a investigar que las películas de detectives. Un día compré un libro, no lo he leído, que es como Sherlock Holmes y la investigación social. Muchas ganas de leerlo porque el autor parece que lo que quiere es demostrar cómo básicamente un historiador es un detective. Es lo más parecido que hay, porque uno, de hecho, a veces ni siquiera está buscando la pista correcta, pero de alguna forma llegas a la fuente que te va a ayudar. Ojalá todo fuera así tan ordenado que uno dice, sabe que con 10 años de trabajo
va a encontrar la fuente, puede que ni la encuentre, puede que la encuentre al año, qué sé yo, pero sí hay que, para eso hay que investigar aquí archivos, dominar los archivos de la disciplina, Exactamente. ojalá hablar con la gente que tiene que ver con el tema de uno y dominar literatura. Para mí son dominar fuentes, dominar literatura, es indispensable. Hay que dominar la literatura de su campo, necesariamente. Dominar fuentes, sí, literatura no toma menos de 10 años, así que yo les hacía el ejercicio a los compañeros del curso que cuántos años les va a tomar convertirse en investigadores, y hubo muchas caras tristes porque más o menos como hasta los 40, pero bienvenidos a la jungla. Wilson, me pareció muy estimulante esos puntos que usted anotó ahí como puntos de discusión, especialmente el de crecimiento. Hace poco estuve ahí en una actividad en ciencias agrarias y estaban bastante preocupados, ustedes ponían, en el asunto del decrecimiento de los nacimientos en Costa Rica. Y como actualmente tenemos una tasa cero, o sea, las nuevas generaciones no están teniendo hijos, entonces no hay. Y me ponía yo a pensar, qué bonito una lectura histórica justificando, por ejemplo, cómo los periodos de auge, de crecimiento económico, donde el Estado realmente interviene, hay una bonanza, y eso se refiere tanto en crecimiento como en índices de salubridad. No necesariamente en que vayan a vivir 80 años, pero por ejemplo, antes, en 1750, ¿qué hizo? Que creciera la población y que se diera la migración de Cartago a San José de Heredia y a la Puebla. Y que eso mejorara también alimentación, o sea, esa producción de maíz, de frijoles, etcétera, llevaron, en la cual tiene mucho que ver el guaro, porque de la caña se hace el guaro. Si tenían la caña fresca, la caña se podría, pero si tenían el guaro se podía estar ahí unos meses y irlo vendiendo después, o irlo intercambiando por algo. Luego, por ejemplo, lo de 1850, cómo crece un poquito, y cómo en 1950 también confluyen, eso ustedes decían, como esas tres patas del banco, ¿verdad? Y vuelve a crecer la población y aumenta la expectativa de vida, y cómo más bien actualmente vamos para atrás. Me pareció ahora cuando ustedes recordé esa actividad ahí en geografía, y yo, qué interesante, y cuál lectura y cuál posicionamiento histórico se le puede dar a ese contexto, que me parece... A mí ese ejemplo me gusta mucho cuando hablo de historia aplicada. La gente no sé por qué tiene la idea de que la historia aplicada tiene que ver con el tiempo presente. No sé por qué la gente cree que historia aplicada es estudiar los últimos 20, 30 años, cosa que no es así. Y lo demuestro con ejemplos. En el caso que cita Margarita, me parece muy importante. Es un buen ejemplo como la historia demográfica hecha hace casi 40, 50 años puede ser muy útil para entender el futuro. Lo que Margarita nos está pidiendo es que veamos la transición demográfica de Costa Rica en función de la transición demográfica, de la primera transición demográfica desde la colonia, especialmente del siglo XX. Nadie mejor que un historiador, una historiadora, para explicar por qué va a pasar lo que va a pasar y qué tendría que ocurrir para que eso no pase, cosa que es muy difícil que vaya a ocurrir, pero nadie mejor que un historiador, una historiadora, para una sola gráfica probablemente explicarle al país por qué está pasando lo que está pasando. Y la historia demográfica se hizo hace muchísimo tiempo, y uno diría, pues una historia que ya está ahí muerta o pasiva, porque ahora con la transición demográfica cobra mucha importancia la historia demográfica hacia atrás, pero también la historia demográfica como insumo hacia adelante. Cuando yo empecé a estudiar incendios forestales, con Carlitos me pasó algo parecido. Yo no tenía ni idea de cómo estudiar el fuego. Fue una embarcada con Carlitos, porque además formamos el proyecto y ganamos muchos fondos. Ahorita alguna vez participó esa gira. Yo llevé a toda la escuela de historia a Guanacaste, pero toda la escuela de historia, todo, desde el primer nivel hasta la maestría, llevé a todos los grupos. O sea, fue una locura, proyecto en el cual nunca más me volví a meter, ¿verdad? Nunca más. Pero disfruté un montón, y sí quedé enamorado de La Cruz, que es uno de los más lindos que hay. Y me encontré en la
ecología del fuego, que tenían unos esquemas metodológicos que explican por qué ocurren los incendios en el contexto de estructuras agrarias, ecológicas, qué sé yo. Y ahí entendí que para yo explicar el fuego en una casa yo no podía explicarlo desde los incendios más conocidos a partir de los 90 al presente, que eran los incendios más mediatizados, sino que yo tenía que irme hasta finales del 19 cuando fueron introducidas las especies de pastos, como los jaraguas, sobre todo, porque en buena parte del régimen de incendios se explica por la presencia de plantas exóticas como el jaragua. Y tenía que irme yo hasta el siglo XIX para explicar eso. Entonces, ¿quién iba a pensar que algo como la introducción de un pasto africano que viene de África Central, que evolucionó, porque en ese lugar donde surgió el jaragua caen rayos como en ninguna otra parte del mundo, toda la planta evolutivamente se rediseñó para que el rayo le caía, la quemaba, pero entonces desarrolló una raíz muy profunda que le permitía sobrevivir. Durante el esclavismo se traen esos pastos a Brasil y empiezan a, entre comillas, subir al resto de América y llegan a Costa Rica. Y hoy en día, especialmente, ya no tanto, pero lo fue en su momento, es uno de los factores que explican por qué hay tantos incendios forestales, especialmente en el norte de Guanacaste. Entonces, la historia aplicada no tiene que ver con la relación con el tiempo presente, no tiene que ver con la cercanía con el presente, tiene que ver con una relación específica con el presente. El caso de la demografía hecha hace 50 años no nos sirve como historia aplicada porque haya sido hecha hace 20 años. Nos sirve porque es capaz de explicar una relación pasado-presente, que es el cambio en patrón demográfico. El jaragua, el bendito jaragua, traído hace más de 100 años, nos sirve para explicar una relación pasado-presente, que es porque hay incendios forestales focalizadamente en esas zonas. En fin, la historia aplicada, lo que plantea Margarita es un ejemplo también como la historia aplicada puede surgir fácilmente de la historia agraria o la historia ambiental, pero claro, surge no surge tampoco, no es que yo diga, bueno, voy a explicar esto hacia atrás y ya. No, la historia demográfica tomó muchos años hacerla. Y nadie pensaba que iba a servir quizá para el futuro. Y hoy sabemos que es muy útil para el futuro, igual con X, Y o Z tema. Cuando hicimos un estudio con la Escuela de Agronomía para el desarrollo de la DO Café Tarrazú. Nosotros hicimos un estudio técnico en la Escuela de Agronomía y un equipo de trabajo especializado en esos sellos. Y pasó algo muy curioso también con el queso Turrialba, luego les cuento, que son casos ya cerrados por dicha. Cuando empezamos a levantar un estudio para verificar una DO, es demostrar que el producto de esa zona es realmente un producto que su calidad tiene que ver con el entorno cultural o territorial, ¿verdad? Y uno de los estudios más importantes para Café Tarrazú fueron dos históricos. Uno fue el estudio de tasa, que es algo muy presente, técnico. Pero los otros fueron dos estudios históricos. Uno, gracias a que nos encontramos en las revistas del ICAFE y los 30s, exportaciones de Café Tarrazú a Londres. Café utilizando ya la marca Tarrazú. Entonces eso demostraba que ya había una calidad específica de Café Tarrazú que justificaba poner Café Tarrazú, porque si es un café malo, ponen Desamparados o algo, ¿verdad? No, era Café Tarrazú. Y lo segundo eran los pleitos entre Tarrazú y Desamparados, porque la gente de Desamparados empezó a utilizar la marca Tarrazú cuando vio que lo pagaban bien. Entonces eso quedó documentado en actas municipales, por toda la gente buena para pelear en ese país, dichosamente. Y efectivamente en documentos judiciales estaba la clave también de demostrar que había un producto originario de Tarrazú y que por lo tanto meritaba ceder ese derecho comunitario. El otro ejemplo fue con queso Turrialba. Esto empezó hace muchísimos años y éramos un equipo, eran unos fondos que nos daba la FAO, un equipo donde había un colega biotecnólogo de agrarias que es hiper especializado, muy bueno, una colega experta en quesos, experta en quesos, un nivel de especialización marcadísimo, muy buena académica, un economista y yo. Entonces había que repartir la plata para financiar los estudios. Y claro, el historiador le daba menos porque el biotecnólogo va mucha plata para sus estudios, se consideraba que lo del queso desde el punto de vista químico era muy importante. Al final, dos de los estudios más importantes fueron demostrar que habían llegado allí españoles a preparar quesos maduros a finales del siglo XIX
Y también que eso se mostró con trabajo en archivo, con el estudio de la colonización del lugar, de las fincas. Y también demostrar la presencia del queso Turrialba en la cultura de consumo. Y Magón y un montón de obras costumbristas del siglo XIX fueron muy útiles para demostrar que la gente hablaba de un queso Turrialba en 1800 no sé qué. ¿Quién iba a pensar que iba a tener valor en el presente? No cualquier valor, imagínense el valor que puede tener una marca como Café Tarrazú, imagínense el valor que tiene una marca como Queso Turrialba, es mucho dinero, y ha sido la historia, digamos, la que le ha permitido que las comunidades, si sale bien o mal es otra cosa, pero que las comunidades tengan esos derechos de propiedad, y una historia que no fue hecha para eso. También lo que yo le decía al compañero, que uno tampoco puede hacer todo al mismo tiempo, no puede hacer el trabajo con fuentes local al mismo tiempo que la interpretación global. A veces no se puede hacer al mismo tiempo, igual historia aplicada. Uno a veces hace historia académica y termina siendo aplicada 20 o 30 años después. A veces sí se puede, pero no todo el tiempo sale de esa forma, un poco para verlo así. Tengo una pregunta en cuestión. Al menos, ¿qué desafíos usted le ve o qué críticas se le podría aplicar a la historia ambiental ya viéndola aplicada? Porque sí, hay muchas cuestiones muy importantes en relación al ambiente, pero también hay cuestiones de identidad en relación al terreno y cómo eso mismo afecta, ya sea por malas o buenas prácticas en relación al mismo terreno, porque por ejemplo, viéndonos del otro lado del mundo, por malas prácticas que han efectuado los mismos locales, se han hecho erosiones de tierra muy grandes. Entonces eso también cómo se veía o cómo se deslumbra de su visión. Para mí un ejemplo de la historia cultural de lo bueno que se puede hacer y de lo malo que se puede hacer. Para mí el problema de la historia ambiental es que se convierte en una moda y una etiqueta fácil de utilizar, cuando tiene que ser muy rigurosa de la misma forma que lo fue la historia agraria. Creo que ese es el mayor peligro, que hagamos historia ambiental pensando que es una historia fácil, explicativa, explicativamente fácil, que son historias sin contenido social. Cuando ellos hablaban de historia social agraria, era remarcando que era una historia agraria con interés social. La historia ambiental también tiene que ser una historia, evidentemente, con fondo social, ¿verdad? Porque si quedamos en la moda, en el estudio fácil, superficial, vamos a sufrir lo que sufrió alguna historia cultural, ¿verdad? Lamentablemente, que se convirtió pues, en un trabajo con una fuente narrativa, poco trabajo de archivo y con poca explicación social. Hay muy buena historia cultural, pero también hay muy mala historia cultural, de la misma forma que puede haber muy buena historia ambiental y puede haber muy mala historia ambiental si la vemos como una moda, como algo que hay que publicar porque es el campo en auge. Es muy peligroso eso. Si uno se mete a algo, hay que meterse muy en serio y con mucha convicción, ¿verdad? Me parece. Y hay que ser especialista. Yo considero que un historiador tiene que ser culto para dar una clase, pero en la investigación yo sí defiendo la especialización, el dominio de las fuentes y de la literatura. Repito, para mí dominar la literatura toma 10 años. Este chiste que hacía sobre el cambio climático, yo me estoy dando cuenta que me va a tomar 10 años dominar la literatura si es que la domino sobre el cambio climático, porque es mucha. Y las fuentes, imagínense. Entonces yo creo que no, hay que ser muy paciente y moderado en ese sentido como investigadores y ver que eso es un trabajo como cualquier otro de 8 a 5 y no tener ninguna aspiración a ser conocido, famoso, simplemente ser un buen investigador que conoce sus fuentes, que domina su literatura y producir artículos lo más honestos posibles. Eso es muy importante, me parece, especialmente ahora que también con las redes sociales, el mundo digital, pues un historiador puede hacerse famoso. Hay que tener, creo que cuidado con eso y volver a la modestia de la vieja investigación, ¿verdad? Callada, de bajo perfil, pero con muy buena fuente y muy buenas interpretaciones. Creo que esa es la vía más adecuada, la más lenta de todas. Hay vías más rápidas, pero creo que es algo importante de cultivarlo en historia ambiental y en cualquier otro campo. Bien, entonces si no hay más preguntas, concluimos aquí la actividad. Bueno, si quisiera regalarle un aplauso a la profesora Margarita y a Wilson. Felicitar a la asociación, ojalá hubiese más espacios de este, porque hace años yo no venía a hablar aquí,
Y es una pena, Margarita también, ojalá haga más cosas así, porque sería muy bonito escuchar a los colegas de la escuela y también escucharlos a ustedes sobre lo que están haciendo, qué sé yo. Ahí en el taller de investigación vamos a hacer algo, pero todavía no, más adelante. Todavía están sufriendo con el programa de investigación. Muy temprano. Eso le estaba diciendo al principio a John Wilson que estos espacios son muy provechosos y que venga la persona interesada. Vendemos poquitos, después más, pero son excesivamente útiles y necesarios para la formación de historiadores y historiadoras. Gracias por Así venir. que es el inicio de un montón más.